hablar de diafragma. ¿Ya? Diafragma le entró en su primer parcial, sí. A todos los auxiliares nos tomó por sorpresa, sí. El diafragma entra más que todo en su segundo parcial, ¿ya? Pero eso no significa que también no le va a entrar en el segundo parcial, ¿ya? Vamos a ver entonces el diafragma. Nosotros sabemos que el diafragma es el principal músculo de la respiración, ¿no es cierto? El diafragma va a estar inervado por un nervio muy importante. ¿Cuál es? Frénico. El frénico. El frénico que nace de qué plexo? Plexo cervical nace de qué raíces? C3, C4, C3, C5. C4 y C5 y mayormente de C4. ¿No es cierto? Ahora, nosotros sabemos que el nervio frénico a nivel del cuello, tanto el derecho como el izquierdo, va a tener el mismo recorrido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principal músculo con el que se podía identificar al nervio frénico? El frénico me cabalga ese músculo. ¿Qué músculo? Es un músculo del cuello. El externo. Es el músculo esternocleidomastoideo. ¿Ya? El nervio frénico pasa anterior a este músculo esternocleidomastoideo. Es así como se lo puede encontrar. ¿Ya? Entonces a nivel del cuello tienen el mismo recorrido. Van a pasar lateral al paquete vasculonervioso del cuello, que está conformado por Vena yugular interna. vena yugular, carótida y el nervio vago, ¿no es cierto? Después, como les dije, va a pasar por el músculo escaleno anterior, ¿ya? Se lo va a cabalgar. Así dicen los anatómicos, pero pasa anterior al músculo escaleno, ¿ya? Ahora, los dos nervios frénicos van a llegar a nivel del tórax, ¿no es cierto? Y a nivel del tórax, los dos van a tener un diferente recorrido. El nervio frénico derecho va a estar en relación con la vena cava superior, con el pericardio, con la pleura, con la vena cava inferior. Mientras que el nervio frénico izquierdo va a estar en relación con el tronco brachiocefálico venoso izquierdo, con la arteria carótida izquierda, con la arteria subclavia izquierda, ¿ya? Va a estar en relación con el callado aórtico, de igual forma con el pericardio. Ahora, yo les dije que uno de los dos nervios frénicos es intraabdominal. ¿Cuál es? ¿El derecho o el izquierdo? No se acuerdan. El derecho. El derecho es intraabdominal. ¿Por qué es intraabdominal? Porque el nervio frénico derecho va a llegar a nivel de la aorta abdominal. Hay un tronquito, ya lo debí avanzar. ¿Cómo se llama ese tronco? Celíaco. Tronco Celíaco. Debajo del tronco celíaco, inferiormente a él, se encuentra el plexo celíaco, que está formado por los ganglios celíacos. El nervio frénico derecho va a llegar hasta ese plexo celíaco. El nervio frénico izquierdo simplemente llega hasta el tórax, ¿ya? Simplemente llega hasta el tórax hasta llevarme al diafragma, ¿ya? Ahora, metámonos al diafragma. Nosotros sabemos que el diafragma es un músculo y como todo músculo presenta sus partes externas, que son sus tendones, y su parte media, que es su músculo, su fibra muscular, ¿no es cierto? Ahora, el diafragma, su tendón o su centro tendinoso va a ser central, ¿ya? Mientras que su periferia va a ser su porción muscular, que va a estar formado por fibra muscular, ¿ya? Eso no se van a olvidar. Así está constituido el diafragma. Una parte central que es tendinosa y una parte periférica que es muscular, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a ver la constitución de cada uno, ¿ya? Vamos a empezar primero con el centro tendinoso, que también se le llama hoja del trébol, ¿ya? Los epónimos son muy importantes, no se olviden, tienen que acordarse con los 2-3 nombres que contienen. Ahora, este centro tendinoso va a estar formado por foliolos, ya que son 3, un foliolo anterior, un foliolo izquierdo y un foliolo derecho, ya, como también va a estar formado por
cintillas semicirculares, la cintilla semicircular superior y la cintilla semicircular inferior, ¿ya? Ahora, como les había dicho, está el foliolo anterior, el izquierdo y el derecho. El foliolo anterior va a ser el más grande, ¿ya? Esa es una característica. El izquierdo es el más pequeño. Y entre el foliolo anterior y el foliolo derecho está lo que es el orificio de la vena cava, ¿ya? El orificio de la vena cava. Ese orificio lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la porción central del diafragma, que está formado por tendón, voy a pasar yo la diapositiva, así que no se preocupen, sé que no para. En la porción central del diafragma está formado por tendón, ¿no es cierto? Estos tendones que están formados por foliolos y cintillas semicirculares, ¿no es cierto? Los foliolos que van a ser tres: anterior, porque está adelante, ¿no es cierto? Izquierdo y derecho. El foliolo anterior es el más grande, el foliolo izquierdo es el más pequeño, y entre el foliolo anterior y el foliolo derecho se encuentra un orificio muy importante, el orificio de la vena cava, ¿no es cierto? Eso en cuanto a los foliolos. Las cintillas semicirculares, ¿ya?, van a servirme como un medio de fijación para la vena cava que va a pasar por ese orificio, porque si ustedes se dan cuenta, está abrazando al orificio de la vena cava, ¿ya? Entonces va a servir como un medio de fijación, de ajuste para la vena cava. Eso en cuanto a las cintillas semicirculares, superior e inferior, ¿ya? Ahora, vamos con la porción periférica. En la porción periférica o muscular del diafragma, como hemos dicho, se debe dividir en tres partes, en tres porciones, ¿ya? Una porción lumbar o vertebral, una porción external, ¿ya?, y una porción costal, ¿entendía? Y una porción costal, ¿no es cierto? Ahora, se dividen estas porciones porque sus fascículos van a ir a insertarse a esa región, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener la porción lumbar. Esta porción lumbar se va a dividir en una parte media, que esta porción media, esta de acá, va a presentarme dos pilares muy importantes: un pilar derecho y el pilar izquierdo, ¿ya? Esos dos pilares que van a estar en relación con el hiato aórtico, ¿ya? El pilar derecho y el pilar izquierdo de la porción lumbar están en relación con el hiato aórtico, ¿ya? Mientras que su porción lateral son estas. Esta es su porción medial y esta es su porción lateral, ¿ya? Medial y lateral. La porción medial contiene los dos pilares, un pilar izquierdo y un pilar derecho. Las porciones laterales van a tener un ligamento muy importante, que es el ligamento arqueado medial o el ligamento del músculo psoas. Ese es su otro nombre, ligamento del músculo psoas, ¿ya? Hasta ahí estamos bien con la porción lumbar. Ahora, vamos con la porción costal. La porción costal, ya, se va a estar insertando en los arcos costales. Esta es la porción costal, ¿ya? Toda esta es la porción costal, esta es la porción lumbar y esta es la porción external, ¿ya? La porción costal, ya, se va a estar insertando en los arcos costales, ¿ya? Específicamente en los vértices de la 10ª, 11ª y 12ª vértebra torácica, ¿ya? Ahora, también en la porción costal vamos a encontrar lo que es el ligamento arqueado lateral. En la porción lumbar está el ligamento arqueado medial y en la porción costal está el ligamento arqueado lateral. No se van a olvidar de eso, eso es importante, ¿ya? Ahora, vamos con la porción external. En la porción external, ¿ya?, este músculo, específicamente el diafragma, su porción periférica, se va a ir a insertar al extremo inferior de la apófisis cifoide. ¿La apófisis cifoide de qué hueso es? Del esternón, ¿no es cierto? Y va a ir, más que todo,
a dar su tendón con los foliolos. ¿Ya? Ahora, en la porción lumbar son más que todo, si se dan cuenta, esta es la porción lumbar, ¿no es cierto? En la porción lumbar se van a encontrar los otros dos hiatos. ¿Cuáles son? El hiato aórtico y el hiato esofágico. En su examen de su primer parcial decía cuál de los tres, les ponía cuál hiato del diafragma es el más grande. Y la respuesta era la vena cava. Pero era la vena cava según todos los orificios que le ponían. Ahora, entre estos tres, el orificio de la vena cava, el hiato esofágico y el hiato aórtico es el más grande. ¿Ya? El hiato aórtico es el más grande entre los tres. Entonces no se olviden, en la porción central o tendinosa se encuentra el orificio de la vena cava. Y en la porción muscular periférica, específicamente en su porción lumbar, se encuentra el hiato esofágico y el hiato aórtico. ¿Ya? Vamos con los orificios del diafragma. ¿Ya? Vamos a tener lo que son los tres orificios del diafragma. ¿Ya? El diafragma va a presentar los orificios principales como orificios accesorios. Los orificios principales van a ser tres. El orificio de la vena cava, ¿ya? Que en este orificio pasa la vena cava inferior. ¿No es cierto? La vena cava inferior. Ahora, hay en algunos libros, ahí ya es pelea de nomenclatura, en el Rubier simplemente dice que el orificio de la vena cava solo pasa la vena cava inferior. Pero hay en otros libros que dicen que en ese orificio pasa también el nervio frénico derecho. Es por eso que el nervio frénico derecho es intraabdominal, llega hasta la región abdominal. Eso dice en otros libros. Pero el Rubier dice que ese nervio frénico derecho me va a penetrar lo que es la porción tendinosa del diafragma. ¿Ya? Ahora, ustedes quédense con que por el orificio de la vena cava simplemente pasa la vena cava. ¿Ya? Solo pasa la vena cava inferior. Ahora, el orificio de la vena cava va a estar a nivel de T8, de la octava vértebra torácica. ¿Ya? Está a nivel de T8. Ahora vamos con el hiato aórtico. El hiato aórtico, como nosotros dijimos, es el más grande. Y este hiato aórtico va a estar a nivel de T12, de la 12ª vértebra torácica. ¿Ya? De la 12ª vértebra torácica. ¿Ustedes se acuerdan la aorta torácica? ¿De dónde a dónde iba? Exactamente, de T4 hasta T12. Una vez llegaba a T12 y me pasaba el hiato aórtico, ¿en qué se convertía? En aorta abdominal, ¿no es cierto? Entonces, para que se acuerden, el hiato aórtico está a nivel de T12, ¿ya? Que es el final de la aorta torácica y el inicio de la aorta abdominal, ¿ya? Aparte de eso, va a pasar lo que es el conducto torácico. ¿Dónde termina el conducto torácico? ¿Quién se acuerda? Ángulo, ¿qué ángulo? Ángulo, yúgulo subclavio, ¿cuál? ¿El derecho o el izquierdo? No. El ángulo yúgulo subclavio izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué ángulo yúgulo subclavio? Me van a hacer volver a explicarle. El ángulo yúgulo subclavio se llama así porque está entre los vasos, entre la vena yugular y entre la vena subclavia. Entre ese ángulo que me forma la vena yugular y las venas subclavia izquierda, a ese se le llama el ángulo yúgulo subclavio. Y ahí es donde va a terminar el conducto torácico. El conducto torácico, que es el mayor vaso linfático que hay. Recorre la linfa en todos los vasos linfáticos. ¿Ya? Y por último vamos a tener lo que es el hiato esofágico, que está a nivel de T10, de la 10ª vértebra torácica. ¿Ya? Que por este, más que todo, va a pasar el esófago, pero también van a pasar los nervios vagos. El nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho. El nervio vago izquierdo, no se olviden esto, el nervio vago izquierdo es anterior y el nervio vago derecho es posterior. ¿Ya? Va a pasar por el hiato esofágico, pero el nervio
vago izquierdo va a pasar anteriormente al esófago, mientras que el nervio vago derecho va a pasar posteriormente al esófago. ¿Ya? Entonces, no se va a olvidar, ¿no es cierto? A nivel de T8, ¿qué orificio está? De la vena cava. De T10, el esofágico. Y a nivel de T12, La aorta. de la aorta. Solo le suman de a 2 y ya tienen. ¿Ya? Y vamos con los orificios accesorios. Los orificios accesorios más que todo va a servir para el tronco simpático, la cadena simpática, para los nervios esplácnicos mayores y menores que se van a encargar de formarme lo que es el plexo celíaco, ¿ya? Para dar paso también a la vena ácidos y a la vena hemiácidos, ¿ya? Eso en cuanto al diafragma. Eso es todo lo más importante del diafragma. ¿Tienen alguna duda? Si les pregunto, me responden entonces. ¿Entre qué foliolos se encontraba el orificio de la vena cava? El foliolo anterior y izquierdo. Anterior y derecho. ¿Cómo se llamaban las cintillas que me fijaban a la vena cava? Cintillas semicirculares. Cintillas semicirculares. Superior o al derecho. Cintilla semicircular superior y el inferior. ¿No es cierto? Cintilla semicircular superior y cintilla semicircular inferior. Después,